Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos y todas aquí a este Día de la Mujer que una vez más este año pues nos hemos animado a celebrar aquí en Babel y que quisiera eso, que nos sintiéramos todos a gusto, que en vamos a hablar, vamos a leer diferentes poemas, yo también haré una conferencia, hablaremos de libros, hablaremos de literatura, hablaremos de personas y sobre todo yo quisiera eso, que en este acto que fuéramos todos personas y fuéramos respetuosos con todos. Se puede hablar de todo, pero siempre desde el respeto, sin meternos en temas de política ni de religión, nada que pueda molestar a nadie. Entonces, yo voy a hablar del catarismo, que fue una secta dentro de la religión católica, pero que no voy a hablar de religión, voy a hablar de personas. Y también les hablaré un poquito de cómo vivían las mujeres medievales, que a veces nos parece que vivían muy mal, y también hubo mujeres en la Edad Media que fueron libres y que vivieron como nosotros nos gusta, vivir, expresar su opinión, escribir, pintar y hacer las cosas que a ella les apetecía. Fueron menos, claro. Y bien, quisiera un poquito hablaros de eso, del catarismo, que en la Edad Media fue bueno, yo soy Pilar Bellés, pero creo que me conocéis todos, en la edad, y estoy dedicando últimamente a escribir sobre temas de literatura histórica. Y como no ha venido todavía bueno, sí está Inés de mi pueblo, es mi último cariñito, que se llama San Mateo, Tierra de Cátaros, dedicado al pueblo, a mi pueblo. Y María Ángeles, tengo a Inés y a María Ángeles aquí, representantes de San Mateo. Y bueno, es un pueblo que le tengo mucho cariño, no, soy hija adoptiva de él, ¿no? Y que le he dedicado a cada uno de sus monumentos, le he dedicado una poesía. No solo he contado toda la historia de San Mateo, sino con una poesía en cada uno de sus monumentos. Y bueno, también cuento toda la historia de los cátaros, la historia de los templarios y todas las órdenes que hubo en San Mateo. Bueno, es un libro histórico, pero también es un libro poético. Y bueno, y esto de las mujeres en el catarismo, pues yo quise contar la historia de los cátaros contada por una mujer. Digo, ya que en la Edad Media estuvieron calladas las mujeres, pues ahora hora de que hablen. Y quise hacer esa licencia, ¿no? Esa licencia al escribir, de contar la historia de los cátaros en la voz de Raymond Piquer, que es la heroína de ahí están los libros de francés y en inglés que escribí. Raymond Piquer, una heroína de los cátaros. O este que es más completo, que es La ruta de los cátaros y las mujeres del catarismo. Son todo en este tiempo que llevamos. Hola, Rosario, estaba hablando de ti. Sí, siéntate delante. Es que estábamos hablando de San Mateo. Yo digo, estamos aquí unas cuantas personas de San Mateo, están Inés, María Ángeles y Rosario, y eso y que es muy importante para San Mateo el tema del catarismo, porque ahora precisamente hemos hecho una asociación, los cátaros del Maestrat, que está, bueno, ya hablaré en otro momento de ella, pero que estamos intentando un poquito recuperar toda esa cultura que se ha perdido y que pienso que es importante. Los cátaros fueron un movimiento cristiano disidente que ocurría en la Edad Media, que por un lado estaba la Iglesia Católica, que estaba adquiriendo mucho poder y estaba cobrando diezmos, tenía mucha influencia y mucho poder, y entonces se estaban apartando, digamos, del cristianismo original, y dentro de ella surgieron pues lo que se llaman sectas, ¿no? Gente que volvía al cristianismo primitivo, a la pobreza, a hacerlo bien porque sí, a no cobrar diezmos, a nada de clases sociales, nada. Entonces el catarismo era un poquito, ese deseo, ¿no?, de que todos fueran iguales, hombres y mujeres, todos respetados con las mismas condiciones, que eso en la Edad Media era una bomba. Los cátaros consideraban que tanto los hombres como las mujeres debían ser independientes y debían ser respetados en las mismas condiciones. Eso era bueno. Y estuvo entre los siglos X y el siglo XV, no solo aquí, porque aquí en España suben los últimos cátaros, pero estuvieron en Francia, sobre todo en Aquitania, en Bulgaria, en Italia, en Alemania, también estuvieron en Cataluña, cuando ya los últimos cátaros que huían de la Inquisición vinieron aquí a Cataluña, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, la Iglesia Católica, cuando se dio cuenta de que estaban en contra de cobrar diezmos, de que estaban en contra de las clases sociales, que estaban en contra del feudalismo, que todo, digamos, que todo lo que representaba un poquito de poder estaban en contra,
pues fue a por ellos y los persiguió hasta su extinción. Y el último cátaro, que fue Guillem de Belibaste, fue quemado en la hoguera y estuvo viviendo en San Mateo y en Morella. Entonces, por eso precisamente ahora se han cumplido los 700 años, que decía la profecía que a los 700 años volverían, y se han cumplido este año. Entonces este año estamos haciendo muchas actividades de esto. Y bueno, no sé si volverán físicamente, pero por lo menos todo el mundo habla de ellos, que también es importante eso. ¿Sabéis cómo vivían los cátaros? Vivían pobres, ellos tenían un trabajo manual, o eran pastores, o eran artesanos, o tenían un trabajo manual y vivían de él. No tenían templos, ellos iban de un sitio para otro, no tenían templos, pensaban que el cuerpo no necesitaban templos, pensaban que el ser, el espíritu, ¿no?, que estaba en el cuerpo, que tenían que comportarse, hacer ayunos, hacer mortificaciones, y no necesitaban los templos para nada. También creían en la transmigración de los cuerpos de unos cuerpos a otros, la transmigración de las almas. Es decir, ellos creían que el alma, para ser perfecta, para ascender hacia arriba, tenía que ser perfecta. Y para ser perfecta tenía que venir de un hombre, lo que eran sus curas, de un perfecto, ¿no? Y entonces ascendía directamente hacia arriba. Pero ¿qué ocurría? Que las almas iban a un cuerpo, si aquel no se había portado bien, digamos, se pasaban a otro. Y así hasta que llegaban a un cuerpo que había sido perfecto, ya se iban para arriba. Era un poquito que creían en la transmigración de las almas. Eso yo pienso que es un poquito, les influyó para que pensaran que hombres y mujeres debían ser tratados igual. ¿Por qué? Porque no sabían si el alma de un hombre había ido a una mujer o el alma de un antepasado había ido exactamente. Entonces también los animales, en India incluso se cree que iban hacia los cuerpos de los animales. Entonces, de alguna manera, ellos también creían en esa transmigración de las almas de unos cuerpos a otros. No sé si me habéis entendido un poco o hablo muy desprisa. Y bueno, lo más importante, o lo que más me gusta a mí de los cátaros, es que consideraban igual de bien a hombres que a mujeres. Y ellos también estaban en contra del matrimonio, porque en aquel momento, es que un poquito el matrimonio hay que ver también cómo estaba en aquel momento. Porque en el siglo XII se impuso el matrimonio como sacramento. ¿Y qué significaba aquello? Que a pasar lo que pasara, aquí no te puedes divorciar. Solo había, creo que 3 casos que se permitía la separación. Creo que era la no consumación del matrimonio, matrimonio entre familiares, y no me acuerdo del otro, pero eran casos muy raros. Salvo casos muy raros, no se permitía la separación, ni el divorcio. Entonces la mujer en la Edad Media estaba esclavizada prácticamente. El marido era muy curioso el matrimonio de la Edad Media, porque por un lado decía, elegís libremente casaros tal y cual, y la verdad es que no era así. Se habían hecho un contrato entre el padre y el marido y habían decidido comprar a aquella mujer o casarla como fuera, y a ella no le habían preguntado. Con que lo de elegir libremente, tal. Y después decían, en igualdad de condiciones, y después decían, pero debes obedecer al marido, o no lo decían. Pues a ver, aquello no estaba claro. Entonces los cátaros estaban en contra del matrimonio, de ese tipo de matrimonio. Ellos sí estaban a favor de la unión, pero la unión que 2 personas decidían unirse, no en ese tipo de matrimonio que había en aquel momento. Y en un principio estaban en contra del matrimonio, pero con el tiempo lo aceptaron porque vieron que la gente necesitaba casarse y tal. Y también le daban mucha menos importancia que al catolicismo, a las relaciones extraconyugales, digamos. Los cátaros lo veían con mucha más normalidad que el catolicismo, que era todo secretismo y todo esconderse, ¿no? ¿Por qué surgen estas herejías? Pues un poquito ya lo he explicado, porque realmente la gente vivía aprisionada, no tenía libertad, no tenía... las personas no podían expresarse libremente porque tenían miedo de que las mandarían al infierno, no sé. Era más que la religión, era la interpretación, ¿no?, que la gente estaba haciendo en la Edad Media de la religión. Que la gente vivía muy cohibida. Y cuando la gente vive cohibida y no tiene libertad para elegir, ¿qué ocurren? Aparecen las herejías. Aparecen las cátaras, las beguinas, luego hablaré de las emparedadas, de las místicas. Las mujeres buscaron la libertad bajo las piedras, que digo yo, donde fuera, porque realmente lo necesitaban.
Y en el catarismo las mujeres fue una forma también de ser ellas mismas, porque en las mejores épocas, la época de Francia, que estaba el catarismo boyante, aquí en España ya no hubo mujeres perfectas, pero en Francia sí que las hubo, especialmente las de la nobleza. Buenas mujeres que se unían a la fe cátara y hacían todo el procedimiento y llegaban a ser perfectas y llegaban a predicar. Y al igual que los buenos hombres, pues podían hacer el consolamiento. Un poquito, lo que también no sé si no os he dicho todavía es los sacramentos. Ellos creían que el sacramento del consolamiento había que darlo al final. Cuando uno ya se iba a morir, se le daba el consolamiento y el perfecto cátaro le hacía el consolamiento y ya le perdonaba todos los pecados y lo mandaba ya limpio, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso era su sacramento principal. Ellos no creían en los sacramentos, básicamente. Y también me gusta mucho la forma de vivir de los cátaros porque tenían una especie de talleres artesanos, ¿no? Y los talleres artesanos de los cátaros, donde trabajaban, muchas veces eran regendados por mujeres, porque las mujeres trabajaban en igual condiciones que los hombres, y los sueldos de los talleres cátaros eran más elevados que los de los cristianos. Incluso había que, cuando había tiempo para rezar, eso sí, tenían su tiempo para rezar, tenían un tiempo de descanso, y claro, la gente trabajaba con más ganas. Y cuando alguien se ponía enfermo, tenía su tiempo le guardaban el trabajo. Y claro, en los otros talleres que no eran regendados por gente cátara, eso no ocurría. Cuando uno se ponía enfermo, lo echaban a la calle y cogían otro. Y tiempo de descanso y las condiciones eran mucho más malas. ¿Eso qué ocurrió? Que de alguna manera cada vez más gente se sumaba al catarismo. Y no era algo abierto, pero sí la gente en Francia llegó un momento que había tantos adeptos al catarismo que un poco a escondidas, pero todo el mundo, era como un secreto a voces, ¿no? Y las mujeres, por eso, también había una especie de comunidades de mujeres en que estaban mujeres cátaras que enseñaban, hacían de maestras, de enfermeras, también se dedicaban a estas profesiones, ¿no? Si hacemos un recorrido un poquito por la historia, vemos que las mujeres nos han tratado prácticamente siempre como invisibles. El catarismo fue un intento, ¿no?, de cambiar las cosas, pero rápidamente fue ahogado y desapareció. Entonces, me resulta muy triste, ¿no?, que las mujeres tradicionalmente se las recuerde como la esposa de alguien, la hija de alguien, la amante de alguien, pero nunca por ella misma. Entonces yo le he dedicado ese poema que se llama Invisible. ¿Lo tiene alguien? ¿Invisible? ¿No? ¿Y callada? Yo. Callada, pues venga, callada. Yo voy a salir ahí. Dedicado a todas las mujeres medievales que no pudieron alzar su voz. Yo crecí callada entre sollozos, con la mirada perdida en el infinito, mi pobre alma sola sin sentido, más allá del espacio y del tiempo. Yo fui una simple mujer medieval, trabajando con el corazón cansado de sufrir los desaires del vendaval y fui arrastrada por tristes vientos. Durante siglos yo fui alma callada, esclava de la vida a jornada completa. Yo viví el desánimo de aquellas mujeres. Yo sufrí sus irreemplazables desaires. Durante siglos estuve encerrada en casa, viviendo en la esclavitud de la apariencia, aparentando un perfecto amor fingido, fingiendo que vivía en un mar abierto. Por todas las mujeres de la Edad Media, hoy lanzaré vuestras voces al viento, almas calladas, tristes, manipuladas, el vil mundo escuchará vuestro grito. Nunca fuimos invisibles ni inexistentes, estábamos presas en destino insólito. La flor de la historia creció su suerte.
cayó implacablemente en nuestros intentos. Fui mujer medieval, presa del destino, presa de los susurros y de las maldiciones, cegadas tras una insólita nube de polvo, presa de las corruptas instituciones. Yo voy a derramar tu voz femenina entre las masculinas páginas históricas, un jarro de clara agua fría cristalina, de la que beberán fuentes mágicas. Mujer callada, invisible durante años, esclava en un jardín lleno de maldad. Hoy vamos a soltar el duende preso, hoy aflorarán tus sueños de libertad. Pilar Rodríguez. Ahora que estás aquí, venga, léenos el que has traído, déjalo aquí encima. Ya que estás aquí fuera tampoco, nos lees los poemas y los... Y así ya, mira. No, es que así no, estoy impaciente por escucharlos. Después sales tú, Gemma. Prepárate. Bueno, pues da igual que sea uno que otro. Si no El que más te guste a ti. Pero te gustan todos, ya lo sé. Me gusta. Pues voy a leer un soneto. Ese es mi teléfono, porque no lo he puesto en silencio, seguro. Bueno. No, es que lo pongo siempre. Y Juana, ¿y no les cuentas nada? Sí, ahora les voy a contar en dos palabritas una cosa importante para mí y para mi amiga María Pilar, que me quiere mucho. Para mí el móvil, que no lo veo. Ahora se callarán, pues bendito, es cuestión de tiempo. En el lado hay un bolsillo en el lado del bolso. En el otro. Aquí. Un bolsillo para cada cosa y una cosa para cada bolsillo. ¿Tú tienes poema, Cari? Cari. Yo no tengo conocido, pero con la voz sí te tengo conocido. Miguel, dale uno a Cari. Bueno, pues este es un soneto que hay en este libro y lo que María Pilar quería que os contara es que me han premiado con un soneto en una editorial importante y que me tengo que ir a Madrid a recoger el premio, pero que luego van a venir aquí a presentar, porque el premio consiste en la publicación de un libro. Y bueno, lo vamos a compartir, ya lo encontré por ahí. Claro que sí. Ha sido premio a un soneto, pero el premio consiste en la edición de un libro. Que va mucho. Enhorabuena. Bueno, pues este soneto que anda por aquí, que lo voy a leer, dice así: acompáñame a recorrer caminos del pasado que quedaron perdidos en mi mente. Quizás si tú me sigues muy despacio, volveré recorriendo, dibujando la corriente. Cuando cierro los ojos veo siempre olivos y naranjos y me pierdo en la montaña altiva muchas veces, siguiendo alguna senda en mi recuerdo. Pero si tú me sigues, volveremos, buscando entre las nubes la tormenta, pintando un arco iris de colores, sembrando con su luz los aguaceros, el arma de la fuente que alimenta, empapando el aroma de las flores. Y para acabar, porque no me voy a cantar más veces, ella me había dicho que uno de... Lo que tú quieras. No, este de a la mujer, este para la mujer. Se dice esa mujer. Mujer, ser de la creación, obra maravillosa del Creador. Has callado, has sufrido. No merece el trato recibido de ese hombre que se cree superior. Quizás en fuerza y estatura, nunca en amor, comprensión y ternura. Esa mujer, ejemplo de trabajo, amor y sacrificio, exponiendo la vida en el trance de parir a sus hijos, sufriendo en silencio acoso, a veces de los hijos y del esposo. Este estigma que marca tu vida jamás acabará, mientras exista la guerra sin cuartel del hombre y la mujer. ¿Quién no ha sufrido la voz amenazante en el oído alguna vez, como un martillo en el yunque de la sien? Basta ya, que nadie más para ofender levante la voz a una mujer.
Muy bien, ¿eh? Además todos estemos en ello, que todo el mundo les ha respetado y todo el mundo nos gusta que nos traten bien. Bueno, hago un recorrido así como un barrido por la historia y llego a la Edad Media enseguida. Tradicionalmente, como he dicho, la prehistoria, ya en la prehistoria, la mujer tenía total libertad, vivía en tribus. ¿Sí? ¿Qué? Aquí hay el baño, aquí hay el baño. ¿Ahora? Pues baja abajo. ves Por abajo. aquí detrás creo que se sale, ¿no? Sí. Vale, pues de acuerdo, Gemma, no hay problema. Entonces las mujeres vivían en tribus y podían ir a cazar directamente, iban a cazar igual que los hombres, no había nadie que les mandara, entonces si tenían niños eran los niños de la tribu, ¿vale? Y entonces todo el mundo cuidaba de esos niños, igual hombres que mujeres. Lo primero que se caía el niño, pues lo primero que pasaba lo levantaba o le daba de comer. Entonces nuestras antepasadas en la prehistoria vivían libremente. Y poco a poco se encargaban ellas de recoger la comida o aprendieron a fabricar esmaltes, a hacer las medicinas y hasta que llegaron las primeras sociedades. ¿Qué ocurrió cuando llegaron las primeras sociedades? Que de alguna manera empezaron a tener su propiedad, ¿no? Y la mujer tenía una gran capacidad para organizar la casa, ¿no? Y para la educación. Y se le daba bien y se quedó en casa organizando la casa. Y después fue durante décadas y durante muchos años, fue la gran transmisora de cultura. Porque, claro, el cerebro humano fue creciendo y cada vez había más cosas que enseñar a los niños, no solo era criarlos, había que educarlos. Y la gran capacidad de la mujer de hacer ese trabajo, poco a poco se fue quedando en casa. Entonces, si vemos las primeras culturas, ¿no? Por ejemplo, Mesopotamia, es preciosa la cultura mesopotámica porque las mujeres tenían un alto estatus. Ellas podían ser escribas, podían ser sacerdotisas, podían hacer todo tipo de trabajo. Y eran comparadas con los dioses, tenían poderes y se las consideraba como una especie de diosas. De hecho, hay una ley que se llama el Código Hammurabi, que habla ya de los derechos de aquellas mujeres que podían comprar, vender, arrendar, testificar, pedir préstamos, representar jurídicamente a las personas. E incluso los reyes tenían, las reinas, las esposas de los reyes tenían su propio sello y su propio palacio. Si nos vamos un poquito en adelante, en Egipto también las mujeres disfrutaban de un alto grado de independencia y de libertad y hacían todo tipo de trabajos. Podían ser visires, jueces, médicas, podían ser funcionarias de cualquier rango, masajistas, peluqueras. Bueno, los trabajos como tallar, como la construcción o la albañilería y todo eso, los tenían vedados, supongo que por la fuerza. Y la mujer soltera egipcia tenía total autonomía para gestionar sus bienes, y cuando se casaba era ella quien decidía si quería casarse o no. Se le ofrecía el marido, pero ella decía, ¿tú te gusta este? ¿Quieres casar? No, eso sí, se casaban a los 12 o 13 años. La época de casarse ha sido durante muchos siglos, 12 o 13 años. ¿Qué pasó? Que a partir del siglo III de nuestra era esos derechos empezaron a desaparecer y esas libertades. Y vino poco a poco la sociedad que nos ha llegado a nosotros. En Grecia, tristemente, a la misma época, era totalmente lo contrario. La mujer estaba totalmente reservada en el ámbito privado, solo la casa y los niños. La mayoría eran analfabetas porque no se les permitía ir a la escuela. Y bueno, las que se dedicaban a la agricultura o lo que sea, se dedicaban a vender, o a trabajar en el campo, y los excedentes los vendían en el mercado. Y luego existía el gineceo, que era una especie de habitaciones donde las mujeres ricas, ¿no? Se dedicaban a bordar y allí atendían a sus esclavos, en fin. Pero digamos que la mujer solo salía de casa para las funciones religiosas y después a casa otra vez. En Roma era parecido, pero no tanto, ¿no? Los matrimonios eran también concertados por el padre de la novia, tampoco no se les preguntaba a ellas. Eso sí, las novias iban preciosas. Llevaban un velo así color azafrán, con sus trencitas, con su diadema. Eran muy coquetas, aceites, perfumes, enjuagues. Ya veis en los baños romanos que la gente tenía mucha higiene en esa época, ¿no?
Y bueno, lo más curioso de los romanos es que caso de divorcio, ¿qué ocurría? Que a él le obligaban a que devolviese la dote al padre. Y claro, él soltar el dinero como que no quería. A ella le quitaban la custodia de los hijos. Y claro, ella dejar a los niños pues tampoco quería. Entonces no se divorciaron. Dos personas no estaban juntas, tenían sus de esos cada uno, pero no se divorciaban porque la ley estaba mal, ¿no? Y por eso se habla tanto de adulterio en la época romana. Y ya llegamos a la Edad Media. Como he dicho antes, al siglo XII, matrimonio para todos, y entonces eso significaba que había una gran discriminación para la mujer en la Edad Media. Y le estaban subordinadas a los hombres, se las trataba como ciudadanas de segunda, y eso fue que se fueran al catarismo, se fueron los beguinas, se fueron... en fin, el sentimiento que sentía una mujer en aquella época, una paloma blanca rodeada de cuervos. Eso es como lo sentí yo, ¿no? ¿Qué ocurría con el catarismo? Que el catarismo era todo lo contrario. Entonces, el catarismo les decía que podían ser libres, que elegir libremente, claro. Eso era como una fuente de agua fresca, ¿no? Para ellas. ¿Quién tiene el poema Elegir libre? ¿Tienes? Elegir libre. ¿No? Yo que tengo el libre para elegir. Bueno, es igual. Vamos a seguir, ya saldrá. ¿Qué pasaba con el matrimonio? Que el matrimonio para los cátaros era como un pecado permanente, ¿no? Entonces ellos preferían incluso el amancebamiento al matrimonio. Y el catarismo estaba, como he dicho, en contra de aquel matrimonio convencional, y poco a poco fueron suavizando sus costumbres y aceptando que se casaran. De hecho, tal como contamos, Belibaste, la historia de Belibaste y Ramón Piquer, que es muy interesante. Por cierto, antes de hablar de esto, ¿dónde está mi amiga Rosario? Sí, ¿te acuerdas que hemos dicho antes que hay unos poemitas dedicados a San Mateo? Sí. ¿Quieres leer uno dedicado? ¿Puedo leerlo del Sant Pere? Sí. És que té la lletra més graneta i Vale. no totes les idees. Vale. Vale. Flor de un bello atardecer en el Pla de San Pere, reflejo de la que fue su ancestral primera iglesia. Aquellos pobladores que por la escalinata de piedra ascendían a implorar al cielo nuevas bendiciones. Para los primeros pobladores fuiste aliento, gente sin aire tratando de encontrar su lugar, cuando con sermones la pobreza del viento, implorando por tener su gran oportunidad. Fachada maquillada al estilo puramente románico será, ¿no? Románico. Elementos barrocos cubrieron tu alma con pintura. Entró Jaume I en la población con su fuerte caballo, nueva conquista que daría esplendor a estas tierras. Corona solemne del Pla de San Pere. Y nos guardas la historia antigua de la villa, monumento a los sueños de la reconquista, bien de relevancia local que aún persiste. Con la luz de las imágenes te lavaron la cara y tu cuerpo se desprendió del anciano barroco. Te devolvieron la belleza del gótico valenciano, fuente de sabiduría e historia que nos iluminas. Habla un poquito de la época que Jaume I pasó por San Mateo, cuando la conquista de Jaume I, la construcción de la iglesia de San Pere y los estilos que hay en esta iglesia, que es la iglesia que restauraron con la luz de las imágenes, y bueno, y a ver si algún día venís a visitarnos. Bueno, lo que estaba diciendo, que había nobles como Esclaramunda de Foix, que era la hermana de Raymond Roger de Foix, que llegó a ser perfecta, y bueno, ante esa situación las mujeres lo tenían claro, ¿no? Querían ser libres, que casados o no casadas querían ser libres. ¿La claridad la tiene alguien? Venga, chicos, sois vergonzosos. ¿Quién la tiene? Vale, pues venga, Gema,
Léenos tu poema por la paz. Eva nos ha escrito un poema porque está muy triste con todo esto de la guerra y dice, vamos a pedir un poquito para que haya paz en el mundo. Venga. Querido, está tranquila ya de una vez. Basta ya Miguel, de matar a gente, ayudar a niños y a niñas. De noche no podemos dormir. Tengo miedo a la verdad y quiero estar como antes. Tranquilidad, libertad, alegría y paz. bueno, si intentamos clasificar, ¿qué pasaba? Que la clasificación de la mujer en la Edad Media estaba hecha desde el punto de vista de los hombres. Estaba la mujer casada, la mujer soltera, la mujer viuda, la monja, la esclava, la prostituta, la campesina, la noble y la reina. Y la mujer libre e independiente, a esa no la contaron. Entonces, ¿qué pasaba? Que las solteras las miraban mal. Las solteras, en lugar de verlas como mujeres libres e independientes, que nadie les mandaba, las veían como alguien que no quiere nadie. Entonces, esa actitud es muy triste. Y bueno, y en cuanto a las prostitutas, las vestían de forma provocativa, les hacían llevar vestidos de colores muy exagerados para que todo el mundo las mirase mal, ¿no? Era como en aquella época estaba el modelo de la mujer perfecta, que era Sara, la de la Biblia, y estaba el antagonismo, que era la prostituta. En cambio, la prostitución sí que estaba institucionalizada en la Edad Media. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como una salvación de que digamos que se desahogaban por ahí y no violaban a las jóvenes vírgenes. Sí, así va la cosa. Entonces, no te digo, yo tampoco lo veo muy claro, pero sí que estaba institucionalizada la prostitución en la Edad Media. Dime. ¿Se puede preguntar o te espera al final? Pregunta. ¿No será el caso de lo que llaman las prostitutas, no serían lo que llamaban las vestales, que eran las que iniciaban a los alumnos, a los discípulos, a los candidatos, a la gente que ha llegado a cierta edad, les iniciaban en el amor? Bueno, serían un tipo de prostitutas. Sí, lo que llaman sacerdotisas, eran sacerdotisas que iniciaban a los adeptos, digamos, ¿no? Yo solo he leído en la época de Safo de Lesbos, eso sí que lo he leído, pero en la Edad Media no lo he leído. Pero bueno, es buena tu aportación. Entonces, en la Edad Media estaban las vestales que iniciaban a los... No sé si era la... Sí, era. No he leído tanto como usted, seguramente. No, me baso en un concepto de lo que antiguamente se ha criticado como prostitutas, que eran vestales, que eran sacerdotisas en realidad. O sea, un grado más alto que el que tienen la mayoría de mujeres ahora, normales, digamos, ¿no? Y bueno, yo en este caso no me refería a eso, pero efectivamente eso sí que existió, por lo menos en Grecia sí que sé que existió, y que sí que había una especie de lugares donde se iniciaba a las... Es que no está muy claro si eran prostíbulos o era lo que usted dice, vestales, ¿no? Sí, o eran simplemente un sitio donde se les enseñaba a las jóvenes casaderas a relacionarse, a tener conversación, a leer, para que tuvieran mayor, ¿cómo se llama eso? Una mayor cultura y consiguieran un mejor marido, vamos, en aquella época. No sé, no está muy claro eso, pero sí, es posible que sí. Por lo que de la Edad Media no lo he leído, de verdad. Bueno, como he dicho, las monjas eran muy altamente consideradas en la Edad Media. Entonces ser monja significaba acceder a la cultura, tener libros para leer y no tener que ser dominada por el machismo, no tener que casarse a la fuerza. Entonces muchas mujeres eligieron el misticismo o hacerse monja para librarse de alguna manera de aquella sociedad machista, ¿no? Entonces, la mujer noble tenía mucha cultura, sabía leer, escribir, salterio, cantar, y se le daba una educación para que supiera relacionarse en la sociedad en que vivía, ¿no? Y bueno, en cuanto a las clases bajas, igual hombres que mujeres, eran analfabetos prácticamente, y se dedicaban pues a la agricultura o a la ganadería.
Mujeres nobles importantes como Margarita de Constantinopla, Juana de Brabante, María de Borgoña o Isabel de Brul. En cuanto a las reinas se encontraban en el rango más alto y tenían privilegios, pero también su principal labor era criar a sus hijos. Eran prudentes, discretas, honestas y debían guardar los secretos de la corona y debían proporcionarle su dote para que el heredero y tal y cual. Entonces, como reinas importantes, Leonor de Aquitania, que fue una de las causantes del amor cortés, las cortes de amor y de toda una literatura de amor cortés, o Doña Toda, Melensinda, Berenguela, Leonor de Arborea. Yo no cuento en el libro cuento la vida de todas ellas, pero vamos, no lo voy a contar ahora. Ser mujer es poder. Venga, Inés, me acuerdo de ti. Dedicado a las mujeres medievales y de muchas épocas que buscaron la libertad, incluso bajo las piedras. Busqué la libertad bajo las piedras, en un país de sumisos y esclavos, lejos supersticiones y rojas quimeras. Queríamos escapar del feroz miedo. Entre sollozos de espiritualidad, nos encadenaron a lo establecido, educadas en una falsa piedad, sometidas a un fajo de perjuicios. Se divisó la luz de las herejías a lo lejos, y nos lanzamos directo a las llamas, una mujer sedienta de justicia, ante una sociedad forjada de engaños. Recelaron los sedientos, lobos del poder, mujeres temblorosas, huíamos de las herejías, sus castillos de cartón se echarían a perder, y en un horizonte lejano de libertad acabaría. Y la veis. Lo que estábamos diciendo, ¿no? El amor, el matrimonio y la promiscuidad, que antes teníamos una conversación sobre esto. El amor conyugal, ¿no?, se entendía como la convivencia, porque el matrimonio cuando se casaban no habían tenido ningún tipo de relación, los casaban, era una especie de acuerdo, ¿no? Tú tienes tanto y tengo tanto, pues yo te paso esta dote y mi hija se queda contigo y ya está. Y claro, el amor un poquito nacía con la relación, con el respeto, con el cariño, te cuido muy bien, y poco a poco rozas el cariño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Entonces, las relaciones extraconyugales era algo habitual en la Edad Media. Y bueno, en el catolicismo pues era algo escondido, y el catolicismo era más abierto en ese sentido. Si una pareja no funciona, pues se separan y se van cada uno por su lado. El catolicismo en ese sentido era mucho más abierto, ¿eh? No, más que nada el catolicismo, las dos personas se unen porque lo desean o porque se quieren, ¿no? Pero si no es así, se separan. Y bueno, y también era más tolerante con las relaciones extraconyugales, como he dicho. Como presa de vida no tenía nadie, ¿verdad? Pero sí que tiene, a ver, Rosa, Laura, ¿trajiste el poema de un amigo para leer? Sí. Ah, pues léenoslo, venga. Laura Rubén, ¿no? El truco está en enamorarse de un corazón sincero, no de un físico pasajero. El truco está en enamorarse de sus defectos, no nada más, de sus virtudes. El truco está en enamorarse de esa mujer que es capaz de llevarte de la gloria al infierno y muy sublimemente con un aliento en un beso. El truco está en no nada más ser pareja, sino el mejor equipo y caminar en la vida en esa distancia que se acorta si se besan nuestros labios. El truco está en amarle así tal como es, con sus defectos y sus virtudes. De Fabián Garís. ¿Que dijimos que también de los que he dado yo? Sí, sí. ¿Cuál es? La vigilancia. ¿La? Vigilancia. La mujer vigilada. Resulta que el marido se iba a la guerra y la mujer dejaba a alguien que vigilase a esa mujer para que no le fuera infiel. ¿Lo leo? No creían que la mujer fuese capaz de decir que no. Entonces dejaban a un jefe familiar para que vigilara a su mujer y que no le fuera infiel. Un vigilante. Muy Está fuerte. bien, la vigilancia hoy en día se ve mucho la vigilancia. Si tienen más peligro los hombres que las mujeres de toda la vida. Vigilancia en un sentido de protección. No, pero no de vigilar. Algún familiar que fuera que lo dejaba para que se encargara de vigilar a su mujer que no le fuera infiel. Ahí
Vigilancia para que nadie le haga Sí, eso sí. Él no sé si se ponía vigilancia, pero ella le ponía. Venga. ¿Lo leo? Sí. Dedicado a las mujeres de todas las épocas que se han sentido acosadas y vigiladas e injustas por sus parejas. Como si fuera una eterna menor de edad, el sol quiso dejar a la luna vigilada. En un lugar con diáfana luz para iluminar. A la inocente, encerrada sola a oscuras. Orgulloso el sol se iba a cazar. Dejaba a frágil luna vigilada. La noche la podría alcanzar antes que el día amaneciera. Trotando el caballo al galope, desbocado por su recelo febril. Una mujer callada en la noche, soñaba la ilusión de ser feliz. Un día la luna cátara se enamoró y fue amada en un día sin luna, sin vigilancia ni cruel sumisión. Su gozo, la utopía de amar y ser amada. ¿Me lo puede llevar, Pilar? ¿Me lo puede llevar? Sí, sí, son para nosotros. Lo Bueno, compartiré. fijaros hasta qué punto estaban... Bueno, antes... dime, Gemma. Sí, después te daré una. Por ahí han sobrado, por ahí quedan. Bueno, antes de seguir, Rosa, también nos has traído, Rosa Lluc, nos has traído unos poemas tuyos y nos vas a leer de Guillem Belibaste, que Guillem Belibaste es el perfecto cátaro que vivió en San Mateo y como era un ser humano. Entonces los perfectos no podían tener relaciones con mujeres, pero él se enamoró perdidamente de Ramón Piquer y es la que cuenta la historia de mi libro y fue débil. Venga, lee. Guillem Belibaste. Dedicado al perfecto cátaro Guillem Belibaste, que dirigió en 1314 una comunidad cátara en San Mateo. No me juzgues por mi débil condición humana, ni las sinrazones que doblegaron mi existencia entre virtudes y defectos. Creció mi árbol de vida y, como muchos, fui esclavo de la subsistencia. No siempre fui el añorado perfecto ejemplar, pilar firme o doloroso desdén de la comunidad. Llevé a los míos soñando alegres a un ileso destino. Erré, me equivoqué y lloré durante el camino. A veces fui el ejemplo que navegaba el mundo, otras fue el tren que descarrilaba mi vida. Amé a Gaimón con el alma empedernida y rogué hasta el fin por nuestro endeble sueño. Suspirábamos conteniendo la respiración, perseguidos, disimulábamos, escondidos, rotos por los vapuleos de la Inquisición, secretos artesanos o pastores desconocidos. Cambié mi nombre, mi alma y mi identidad, corriendo sin rumbo por viejos caminos romanos hacia tierras vírgenes sin mancha de egoísmo, donde podríamos vivir escondida nuestra verdad. San Mateo y Morella, nuestra acogedora nube, camufladas sombras en tierra de templarios, enclaves protegidos por los vientos favorables que devolvieron la paz a nuestro desierto. Templanza disfrazada de tolerancia, Aimón disimulaba su amor. Disfrutábamos nuestra fugaz existencia, sumergidos entre la prohibición y el amor. Atrapado en las estúpidas convenciones, no sabes cuánto daño le hice a mi amada. Siempre bella, sin condición me quiso, sincera como el susurro de la aurora. Pude crear el hierro que forja el viento, pero fui débil ante la condición humana. No espero ni premios ni recompensas, pero sí mi mensaje escrito al firmamento. En San Mateo, una calle os habla de mí. Paseando hoy por sus regias murallas, sentirás el murmullo de Gaimón, que antaño con ella tantas veces recorrí. Si un día en San Mateo nos sentimos, paseando de noche junto a la muralla, vivirás conmigo el calor de mi amada, su murmullo escondido entre las sombras. Pilar Beques. Están escritos en valenciano, pero es que si los traduces pierden todo el sentido. Lo siento si alguien no los entiende, pero creo que sí serà fàcil d'entendre. Què diu l'amor? Quan et miro mentre dorms, vull ser la teua ombra escrita en els llençols. Vull ser la imatge que es queda entre l'essència de les hores. Vull ser la llum del teu coixí, cada dia per voler despertar. Vull ser el que somies cada sol post, l'absència que afavoreix el retorn, la clau que obri els teus misteris, l'aire que enardeix els teus pensaments. Vull aturar-me en els plecs dels teus llavis mentre t'observo, imprescindible i eteri, en braços de la nit inexorable i adulta,
També amb la set que no apaga l'aigua, amb les cançons en la punta dels versos i en vas disgregant, com aquell sol en l'arena de Tànger. La cova d'Hèrcules, on les aigües en perfecta simbiosi són mediterràniament oceàniques i oceànicament mediterrànies. Vull ser l'Anteu conquistat per l'Hèracles en els teus mars, de trobador telúric i sublim. Vull ser aquell vent que tix llorigues en les aigües que diu el Al-Mutam, en la teua pell infinita de bou i pessimat. A tu sempre. In memoriam, a tu, meu bar, amic, amat, en la presència present del passat, en el present de l'ara, en l'inaccessible harmonia del cosmos que em porta el teu record, cendres enllà. Y ahí tengo un vídeo, pero bueno. Y luego tengo rellotge. Ha plegat la paraula i hi ha que parlar. Tu, dona, sempre calles allò que no dius, com aquelles flors després de la cendra i el foc que diuen allò que aquest es mobilitza sobre fons negre, il·luminat els espais absents i muts, tota flor fa bosc. Malgrat les soletats i la foscor, hi ha llacor que relatix llum, que s'expandeix en la metamorfosi de la nit i torna la mort a donar vida, instants de pètals en moviment. 25è, sense violències masclistes. Autumne 2021. Ja que t'has posat en valencià, vaig llegir un poema especial que vaig dedicar a Sant Mateu. Sant Mateu. Sant Mateu, enigmàtic poble acollidor, història viva en cada un dels teus racons. Venim a visitar-te i ens enfundeixes d'emoció, sospirs de poders històrics de generacions. Envoltat per museus i antigues muralles, les ermites de Sant Cristòfol i els àngels, el malaltís campanar de les llàstimes, les esglésies Arciprestal i Sant Pere. Punt estratègic, bressol de generacions, enclavament simbòlic d'història i tradició, com un abric sempre càlid i acollidor, abraces gens amb bones intencions. Gràcies per ruixar-me en la teua essència i a la meua ànima amb els teus valors i solidaritat, i sobretot per donar abric a la meua vida, un lloc per viure, amics i oportunitat. Gràcies, Sant Mateu, per aquest univers que un dia em va donar espai per treballar i per regal màgic d'este bonic tros de cel on jo tinc prou espai per a poder volar. Des de la primera vegada que vaig venir ací, amb els braços oberts, amb mi em vas acollir. Per això, Sant Mateu, sempre tindré el cor, les il·lusions, la vida i els records. Está en castellano, pero como lo habéis entendido, no hace falta que lo repita. Bueno, vamos a hablar de las mujeres emparedadas. Las mujeres emparedadas pasaron, eso fue una... ¿Sí? Gracias. Llévatela si quieres. ¿Quieres? Venga, pues las mujeres emparedadas, eso ocurrió en los siglos XIV y XV. ¿Qué ocurrió? No sé si sabéis lo que eran los emparedados, los reos, los malos, los ladrones, en vez de meterlos a la cárcel, cogían, les emparedaban por todos los lados y les dejaban una ventanita por si alguien les quería dar un poquito de pan y agua y dejarlos vivir un tiempo más. Entonces hubo mujeres que voluntariamente decidieron emparedarse para ser libres. Y dices, oye, ¿eso es irse al otro mundo? No, comenzaba su vida allí. En el mundo exterior no eran apreciadas, no eran valoradas, pero las mujeres emparedadas eran una fuente de saber. Entonces estaban todo el día leyendo, escribiendo, les pasaban, la gente del pueblo les daba comida, les ayudaba, y cuando el rey que necesitaba consejo, se iba a preguntarle a la emparedada, porque la emparedada era una autoridad y era altamente considerada. Entonces, en estos siglos, muchas mujeres tenían tanta necesidad de ser valoradas que llegaron a emparedarse. No sé si os suena Santa Oria de Berceo, el caso de que llegó incluso a ser santa. Quiero decir que
Ella era la forma de librarse de toda aquella jerarquía que había y ser libres. Y ya que de la otra manera no podían serlo, todas esas pequeñas fotos que se ven son de iglesias donde hay veces la iglesia y así como una zona cerrada con una ventanita, pues ahí es donde vivía la emparedada. Al contrario que las brujas, que también se rebelaron contra el sistema, pero ¿qué pasó? Que las brujas enseguida fueron a por ellas, pero las emparedadas no, porque les hacían, era algo que estaba institucionalizado dentro de la iglesia, les hacían un entierro, entonces digamos que ella regalaba, la persona que iba a emparedarse regalaba todos sus bienes a la comunidad, el papa o el obispo le hacían su entierro, hacían toda la institucionalización, se la emparedaba y a partir de ahí empezaba su vida. Entonces, durante estos tiempos hubo una época que se dedicaban a eso, las mujeres emparedadas. ¿Tiene alguien el poema Emparedada? ¿No? Venga, pues, Cari, léenos el poema que tienes tú. ¿Has traído uno tuyo? No he tenido tiempo. Vale, no pasa nada. Venga, pues léenos el tuyo. Y de memorizar el antiguo, el poema que escribí, lo siento. No pasa nada. Sí, bueno, he venido de trabajar. Gracias que has venido. Tengo mucho lío. Hola, buenas tardes. Pero si no esto porque Sí, quítate la mascarita un momento. Te voy a mover. Digo, no sé si pues llegaré a tiempo. Me he escapado del trabajo corriendo. Buenas tardes, me llamo Cari y también soy aficionada a escribir poemas. En este caso voy a escribir uno de Pilar Reyes, que son preciosos, y se llama Mujeres Cataratas. Cátaras. Cátaras, perdón. No pasa No nada. lo he leído bien. Dedicada a las mujeres como Raimonde y que ya en la Edad Media gozaron de cierta libertad e igualdad. Yo viví en el sueño de ser catarata, despierta en un grupo de insumisos a la esclavitud. Quise ser irreprochable, perfecta catarata, ser escuchada con mi sabia virtud. Entre los laboriosos talleres me integré en la latente comunidad. Hombres y mujeres trabajando libres, mujeres cataratas convertidas en libertad. De la jerarquía sutilmente excluidas, solo unas pocas pudieron predicar, lanzar a gritos su voz de guerra, donde el aire ya se podía respirar. Harta de ser soldado, de guardia y ser el segundo plato del menú, las mujeres cataras vimos la estrella, pero casi nos saboreamos su luz. Perdona lo de... No pasa nada. Bueno, las beguinas fueron otra herejía, ¿no? Que aparecen también en esta época, eran mujeres solteras, viudas o casadas, que se reunían para rezar, para hacer un vida en común, pero no tenían la obligación que había en los conventos, ¿no? Ellas podían entrar y salir libremente, decidían estar allí porque querían, pero que no tenían esa rigidez de los conventos. Y eran espíritus libres que nunca hicieron voto de castidad, no se les conocen ni relaciones de ningún tipo, y bueno, se ha hablado mucho de ellas, viajaban. Una mujer beguina que es muy conocida es Margarita de Porret, que escribió un libro bellísimo que se llama El espejo de las almas simples. ¿Y qué ocurrió? Que lo hizo en la lengua vulgar, en la lengua francesa. Estamos hablando de una época que todo lo que se escribía relacionado a la religión había que escribirlo en latín. Y ella fue una de las primeras que dijo, no, yo hablo en francés, en este caso voy a escribir en mi lengua. Y ya su libro ya fue quemado, en la plaza de París fue quemado ya por la Inquisición y le obligaron a dejar de distribuir su obra, pero ella siguió distribuyendo su obra, no hizo caso y acabaron condenándola a la hoguera. Y ya digo, algo tan simple como escribir el libro en su lengua. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando algo está prohibido, aún se extiende más. Fue traducido al alemán y fue traducido a varios idiomas y así es como nos ha llegado a nosotros. Y bueno, ¿alguien más que lea un poema? ¿Va? ¿Quién quiere leer un poema de lo que habéis traído? ¿Alguien más quiere leer un poema de los que tenéis por ahí? Esto estaba repetido, ser mujeres poder. ¿Estaba repetido? No, ese te toca a ti, venga. Ese te toca. Pues claro que no, yo quiero leer. Desde ahí, venga.
Si quieres, no es ninguna obligación. Estoy anunciado y no es, no es no, pero no lo he leído. No, venga, va, yo te lo pongo. Yo creo que no. Yo te lo pongo. Yo creo que sí, yo lo he visto y anunciado. Aquí está. Ya está ahí, venga. Que no, cariño. Bueno, Lo que tú quieras. estaba ahí, pero ha leído otra persona, otro. No se ha leído todavía. Le tocaba a Paula. Lo que pasa es que me he saltado cosas, he vuelto para adelante, para atrás. Ser mujer es poder, dedicado a las mujeres de todos los tiempos. Dios dio luz al ser humano, aire para soñar su humanidad. A mí me atajaron el aliento y me cosieron la libertad. Como los puntos simétricos, hombres y mujeres en el éter, danzando juntos la música del viento, bebiendo un mundo nuevo sin ser. Ser mujer es sentir la música sutil, lanzar mi voz en este sutil sueño. Fueron sutiles mis vanos intentos, fueron sutiles los cantos del viento. Ser mujer es alcanzar el poder de no ser invisible en la creación, mirando con los ojos del saber, explorar lo que existe en tu corazón. Ser mujer es atrapar tu sueño, poder soñar libre a rienda suelta. Ser una luz intensa en este cielo, ser un punto clave en la existencia. Pilar Reyes.